Había pasado solo un año desde nuestra boda cuando mi esposo, Carlos, se fue a un largo viaje de trabajo a Chile. Vivimos en un pueblito cerca de Mendoza, en la casa que fue de sus padres. Con nosotros se quedó su padre, don Arturo. Aparenta más de 60 años, pero se mantiene firme, de hombros anchos, pulcro, con esa rara cortesía de antes que ya casi no se ve. Al principio me sentía un poco cohibida con él. Después de todo, vivir con un hombre, aunque sea mayor, no es cosa fácil. Pero luego todo se volvió más sencillo. Resultó ser un hombre bueno, atento y con un gran sentido del humor. Por la mañana, yo me ponía un vestido ligero de lino con botones en el pecho y un cinturón fino que Carlos me había regalado. Me recogía el pelo en un moño bajo y calzaba unas bailarinas suaves. Don Arturo siempre me observaba mientras yo me afanaba en la cocina, y sonreía con gratitud. A veces me indicaba dónde estaba cada cosa, otras veces simplemente se sentaba en silencio con una bolsa de agua caliente en el vientre y miraba. Mariela, me llamó una vez mientras yo lavaba los platos. ¿Me ayudas después, como ayer? Yo sabía a qué se refería. Hacía ya 3 semanas que le ayudaba con las inyecciones y las mediciones de azúcar. Tenía diabetes tipo 2, y el médico le había recomendado seguir sus niveles estrictamente. Por la mañana, después de comer, antes de dormir. En total, eran hasta 5 veces al día. Al principio le daba vergüenza pedírmelo, pero luego entramos en una especie de ritmo. Todo sucedía de una forma casi ritual. Yo sacaba el medidor, le limpiaba el dedo cuidadosamente con alcohol, y presionaba la punta del lancetero. Él siempre cerraba los ojos. Yo también lo hacía. Era como si fuera algo más íntimo que un simple cuidado. Ese día, noté por primera vez que sujetó mi mano un poco más de tiempo de lo normal, con un gesto suave, algo más cálido de lo habitual. No supe cómo interpretarlo, así que fingí no darme cuenta. Por la noche antes de la cena, volvió a llamarme. Mariela, necesitaría otra vez. No te molesta, ¿verdad? Asentí. Él estaba sentado en su sillón y yo me arrodillé frente a él para tomarle el dedo con más comodidad. Su mano era cálida y seca. De repente me di cuenta de cómo me miraba desde arriba, mi rostro, los finos tirantes de mi camisola, la curva de mi cuello. Eres como un ángel, Mariela. No sé qué haría sin ti. Desvié la mirada. Don Arturo, me agrada ayudarlo. ¿De verdad? No respondió, solo suspiró de una manera muy humana. Pesada y al mismo tiempo aliviada. Me levanté, guardé el aparato en su caja, pero sentí que el aire en la habitación se había vuelto diferente, tenso, denso como antes de una tormenta de verano. Al día siguiente todo se repitió. Solo que ahora él mismo empezó a llamarme a las horas indicadas. Incluso por la noche. Yo estaba cansada, pero no podía negarme. Cada vez me elogiaba más por mi cuidado, por mi paciencia, por mis manos delicadas. A veces me sorprendía a mí misma eligiendo a propósito un vestido de tela más gruesa, pero con escote, o poniéndome unas medias finas que se traslucían ligeramente a través de la bata. No sé por qué, quizás por el deseo de ser notada, quizás por la soledad. Una mañana al salir de la ducha, vi que don Arturo estaba parado en el umbral, como por casualidad. Su mirada se deslizó por mi cuello mojado, por la toalla que apenas se sostenía sobre mi pecho. Perdona, no sabía que aún no estabas vestida. Sonreí. No pasa nada. Usted no lo hizo a propósito. Pero desde ese día, ya sentía que algo entre nosotros había cambiado, y empecé a sentirme un poco inquieta. Pasó una semana desde aquella mañana de la toalla. Todo parecía seguir igual, pero algo en él había cambiado. Estaba más callado, más pensativo. Incluso en las mediciones de azúcar había aparecido una especie de timidez, como si temiera romper el hilo delgado que se había tejido entre nosotros. Mariela, quizás hoy sin la de la noche, preguntó una vez con cautela, casi disculpándose. ¿Por qué? Me sorprendí. Usted la necesita. Solo quiero que descanses. ¿Te cansas mucho? Sí, me cansaba. Pero en ese momento sentí una punzada de algo desagradable. ¿Ya no quería que lo tocara o había sentido lo que yo estaba sintiendo? Estaba confundida. Ese día, elegí deliberadamente un vestido de florecitas con un amplio escote barco y tela gruesa.
Cubría casi todo, pero me quedaba ceñido, marcando la cintura. Dejé mi pelo suelto. Don Arturo había mencionado una vez que le gustaba el pelo largo. Cuando le traje el medidor, detuvo su mirada en mi muñeca por un instante. Hoy estás muy hermosa, Mariela. Gracias, respondí demasiado rápido. Me senté a su lado como de costumbre, pero esta vez él puso su mano en mi cintura. Suave, cálida. Para que no pierdas el equilibrio, dijo, pero sus dedos se movían ligeramente. Sin ser invasivo ni brusco. Más bien, con ternura. Me quedé helada. El corazón me martilleaba en los oídos. El medidor pitó. Los números eran normales, pero mi estado no. Por la noche no pude dormir. Los pensamientos se enredaban. Mi cuerpo ardía con una extraña agitación. Recordé cómo me había mirado, cómo sus dedos se habían apretado, cómo se habían demorado en mi costado. ¿Había sido casualidad? ¿Lo quería yo? A la mañana siguiente estaba tenso, no me miraba a los ojos. Las mediciones transcurrieron en silencio. Solo al irse, dijo en voz baja, perdóname si yo. No, está todo bien, lo interrumpí. De verdad. Él asintió, pero se notaba cuánto se estaba conteniendo. Ese mismo día llegó un paquete de Carlos. Dentro había una nota. Maru, mi diosa, esto es para ti. Y un conjunto de lencería roja fina, de encaje, claramente no para el día a día. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Guardé el conjunto en el armario, pero la idea me daba vueltas en la cabeza. Si me lo ponía, ¿lo notaría? ¿Cómo reaccionaría? No debía pensar así. Estoy casada. Pero la noche siguiente no pude resistirme. Me puse esa lencería debajo de la bata. Para mí, me dije, para sentirme deseada, para recordarme que era una mujer. Cuando me llamó para la medición de la noche, caminé lentamente. Cada paso retumbaba en mi pecho. Él estaba en pijama, pulcramente peinado. Se le veía cansado, pero aún así vital. Cuando me incliné para tomar el medidor, la bata se abrió un poco. Sus ojos se desviaron hacia allí y apartó la vista bruscamente. Mariela, susurró. Si te pido que te vayas ahora, ¿te irías? No, susurré. Me quedaré si a usted no le molesta. Guardó silencio un largo rato, luego extendió lentamente la mano, tocando mi hombro, pero no más abajo. No me atrevo, pero no soy ciego. Cubrí su mano con la mía. No hicimos nada reprochable, ni un roce, ni una palabra. Solo miradas, solo una mano sobre la otra, solo el aliento en el silencio de la noche. Pero desde esa velada, nuestra casa se sintió diferente. Después de esa noche todo cambió, aunque en apariencia intentábamos mantener el ritmo de siempre. Las mediciones, las comidas, las conversaciones. Todo seguía su curso. Pero entre nosotros se instaló una tensión silenciosa. Empecé a notar su mirada sobre mí más a menudo. No con lujuria, no. Más bien con una especie de admiración resignada. Como si estuviera agradecido solo por tenerme cerca. Se volvió especialmente educado, casi formal, y eso solo intensificaba la sensación de secretismo. Ahora, cuando me acercaba con el medidor, él se alisaba la camisa, se arreglaba el cuello como antes de una cita. Una vez, antes de una lluvia, se fue la luz en la casa. Parece que otra vez algo en el tablero, refunfuñó él, levantándose del sillón. Voy con usted. Tengo una linterna pequeña. Bajamos al sótano. Olía a humedad y a madera vieja. Él sostenía la linterna, yo la caja de herramientas. Cuando empezó a abrir el tablero, resbalé en una baldosa mojada y, para no caer, me aferré a su hombro. Nos quedamos inmóviles. Su palma aterrizó en mi cintura. Con la otra mano sostenía la linterna, y la luz cayó directamente sobre mis caderas. Llevaba un vestido de casa ligero, de punto fino, y de repente me di cuenta de lo ceñida que estaba la tela. Perdón, exhalé. Él no respondió, solo me atrajo un poco más cerca, como por inercia. Mi espalda rozó su pecho. Fue solo un segundo. Pero en ese segundo estaba todo, la soledad, la prohibición, el calor. Cuando la luz volvió se apartó bruscamente y susurró,
tenemos que ser más cuidadosos, Mariela. No debemos. No respondí. Más tarde, ya en mi habitación, noté que su bata se había quedado en el perchero. Me dieron ganas de abrazarla, de acercarme a esa tela, a su olor. Tabaco, menta y un limpio gel de ducha masculino. Pasé los dedos por el forro. Era suave. De repente me invadió una extraña excitación. Me senté en la cama, abrazando la bata, y cerré los ojos. Me sentí avergonzada, pero junto a la vergüenza había otra cosa. Un deseo ardiente de ser notada, necesitada, aunque fuera al límite. Al día siguiente no salió de su habitación por mucho tiempo. Cuando finalmente apareció afeitado, en camisa y con un perfume nuevo, sentí una punzada de algo irreal. ¿Cómo se siente?, le pregunté. Mejor. Solo que no sé cómo mirarte ahora. ¿Y para qué mirar si se puede sentir?, solté, y me asusté de mis propias palabras. Se acercó deteniéndose a un paso de mí. Nos quedamos en silencio, y solo el silencio zumbaba. Mariela, comenzó él. Levanté la vista. No te tocaré nunca aunque sueñe con ello cada noche. Asentí y en ese instante comprendí que ya me había tocado, mucho más profundo que la piel. Pronto llegó el otoño. Las hojas en el patio comenzaron a caer como cintas doradas sobre el sendero, y yo salía cada día con una escoba para barrerlas. Don Arturo ahora salía conmigo, simplemente se quedaba en la puerta, observando. A veces tomaba una vieja escoba de madera y ayudaba. Trabajábamos en silencio, pero no era un silencio vacío. En esos momentos me parecía que si él tocaba mi mano, el mundo se detendría. En una de esas tardes, de repente me tendió un abrigo. «Te vas a resfriar», dijo mientras me ataba el cinturón. Sus manos se demoraron en mi cintura más de lo necesario. Y cuando se apartó, su mirada no era simplemente cálida, estaba hambrienta. Me di la vuelta y entré en la casa, pero por dentro todo se contraía. Me asustaba lo mucho que estaba reaccionando. Esa noche tuve un sueño. Estoy de pie frente al espejo con el conjunto rojo que me regaló mi esposo. Encima, llevo la bata de don Arturo. Me doy la vuelta y lo veo de pie detrás de mí. Me mira con la misma expresión. No se mueve, solo mira. Y yo no me cubro, le abro la bata. Me desperté sudando. Y mi primer pensamiento fue, si él hubiera entrado en ese momento, no lo habría detenido. Un par de días después, ocurrió algo que me descolocó por completo. Lo encontré en su habitación sin camisa. Se estaba cambiando un vendaje de una vacuna, y cuando entré, no tuvo tiempo de cubrirse. Me quedé paralizada. Su torso estaba bronceado, fuerte. No había vejez en él. Era el cuerpo de un hombre que se cuida. Y yo, como mujer, no pude evitar notarlo. Él se estiró para coger la camisa, pero de repente me acerqué. ¿Me muestra dónde poner la inyección?, le pregunté. Y la voz me tembló. Mariela. Él quería decir algo. Pero yo ya me inclinaba para limpiar la piel. La piel estaba caliente, apenas la rozaba. Ambos casi no respirábamos. Listo, susurré. Él se dio la vuelta. Yo me quedé medio inclinada y nuestros rostros quedaron cerca. Demasiado. Si no te vas ahora, empezó. No me fui. No me tocó, pero su aliento rozó mi mejilla como el viento de otoño. Ambos sabíamos que en ese momento habíamos cruzado el límite, más allá del cual ya nada podía explicarse como un simple cuidado. Más tarde, cuando volví a mi habitación, me quité la bata, me quedé en ropa interior y me acosté. Tenía en mis manos su vieja camisa, la que había dejado en el sillón. Olía a él. La apreté lentamente contra mi pecho, mi cuello, mi rostro. Fue un momento de debilidad. Me lo permití porque ya no podía resistirme internamente. Quería sentir su olor. Quería pensar que él había estado allí a mi lado, en esta almohada, sobre esta colcha. A la mañana siguiente no mencionó nada. Ni una palabra. Pero su mirada era diferente, como la de un hombre que ha entendido algo sobre sí mismo y sobre la mujer a su lado. Y por la tarde, a la hora habitual de la medición, de repente dijo, Mariela, tuve un sueño. Yo también, respondí. Él asintió como si lo entendiera. No podemos. Ya es tarde, susurré.
Los últimos días de octubre trajeron una niebla espesa y un viento helado. La casa se enfrió y yo andaba con su cardigan de punto gris, con los codos gastados, pero cálido como sus manos. Don Arturo no decía nada cuando me veía con él, solo miraba. Ahora se levantaba más temprano que yo, preparaba té de menta y dejaba el medidor sobre la mesa, exactamente en el mismo lugar cada vez. Mariela, eres como mi corazón, dijo una vez. Si te detienes, yo simplemente dejaré de existir. No supe qué responder. Quería o romper a llorar o lanzarme a sus brazos, abrazarlo y olvidarlo todo. Olvidar que no era libre, que esto estaba mal, que ya no eran solo emociones. Esa noche volví a soñar. Estábamos sentados en una habitación oscura. Él me sujetaba la muñeca con ternura pero con firmeza. Yo no me resistía. Llevaba su camisa y nada debajo. Le susurraba que no se detuviera. Me desperté temblando. Esto ya era más que un juego de la imaginación. El verdadero drama ocurrió a finales de semana. Carlos llamó por la noche y dijo que volvía en 3 días. Me quedé helada. En mi pecho había de todo, alegría, culpa, miedo y una punzada de fastidio. No podía creer que ese sentimiento también estuviera en mí, como si algo se estuviera derrumbando en lugar de construirse. Don Arturo, dije durante la cena. Carlos regresa. Él asintió en silencio, luego miró por la ventana. Sabía que esto pasaría, pero no pensé que sería tan difícil. Me acerqué a él. Estaba sentado en su sillón, con las manos apretadas. Le puse una mano en el hombro. Él cubrió la mía con la suya y sentí un temblor. No hicimos nada malo, intenté decir, pero la voz me traicionó. A veces no hacer nada es lo peor de todo, Mariela. ¿Lo sentiste? Yo también. Me senté en el suelo frente a él, como siempre que le ponía la inyección. Solo que ahora el medidor se quedó en la mesa. Nos quedamos sentados en silencio. Él me acariciaba el pelo lentamente como despidiéndose. Eres la luz que nunca tuve. Y usted es el calor que hace mucho no sentía. Se inclinó, sus labios casi tocaron mi frente, casi, pero no lo hizo. No se atrevió. A la mañana siguiente me levanté y no estaba ni en la cocina ni en el salón. Encontré su habitación vacía. Sobre la cama había una hoja de papel. Mariela, me voy al sanatorio del que te hablé, ¿recuerdas? Quiero que recibas a tu esposo con tranquilidad. Que tu alma esté en paz y que todo te vaya bien. Me voy no porque me hayas rechazado, sino porque no me reconozco y tengo miedo. Gracias por el calor. Si alguna vez abres la puerta y me ves ahí, solo quiero que sepas que no lo he olvidado. Ah. Leí la carta y las lágrimas caían sobre la mesa. Se había ido. Y en ese momento comprendí que ya no era la misma de hacía un año. Era otra mujer, una que había vivido algo casi prohibido, casi de cuento, pero tan real. Pasaron 3 días. Carlos llegó. Lo recibí con el mismo cardigan gris. Me abrazó, inhaló el aroma de mi pelo y susurró, hueles diferente, como si hubieras vivido de verdad. Me apreté contra él, cerré los ojos y en ese instante sentí que alguien observaba. Salí al balcón. Lejos al otro lado de la calle, junto a la parada del autobús, estaba él, don Arturo, con un bolso. Miraba hacia arriba, directamente hacia mí. No sonrió, solo asintió una vez y se fue.